En este otro video vamos a continuar viendo otro nuevo ejemplo sobre cómo calcular lados de un triángulo nuevamente, y vamos a ver otra vez los dos métodos utilizando el teorema de Pitágoras y también utilizando trigonometría, ¿verdad? Entonces veamos, este ejemplo es similar al que hicimos en el video anterior, ¿verdad? Tenemos acá nuestro ejemplo 2 y dice calcule el lado C. Entonces mi incógnita, voy a ponerlo así, es esto: ¿cuánto vale ese lado? Entonces veamos acá en nuestro triángulo, nos dan, es un triángulo similar al que hicimos en el video anterior, y este es mi incógnita, ¿vean? Esto es lo que no conozco, el lado C. Pero sí me dan un ángulo y me dan estos dos lados. Entonces vamos a resolverlo. Primero, utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que yo puedo elevar la hipotenusa del triángulo al cuadrado, ¿sí? La hipotenusa elevado al cuadrado, más los otros dos lados que tengo yo restantes, los elevo al cuadrado, los sumo, y eso tiene que ser igual, es esta ecuación. Entonces, ¿cómo identificar yo la hipotenusa de un triángulo rectángulo? Si en este caso, vean, no sabemos cuál es el más grande, ¿no? Aquí no. Tal vez a simple vista podemos ver que tal vez este es el más grande, pero ¿cómo lo corroboramos? Recuérdense que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Ese es un ángulo recto que mide 90 grados, ¿sí? El lado, escuchen bien, el lado que esté opuesto a ese ángulo, que tiene una línea recta, vean, ¿cuál es el lado opuesto a este ángulo de 90 grados o a este ángulo recto? Es C. Entonces, esta va a ser mi hipotenusa. Esa es otra forma de identificarlo. Entonces, viendo claro eso, pues ya podemos establecer esta ecuación que dice que la hipotenusa al cuadrado, ¿cuál es la hipotenusa? Es C. Ya vimos por qué. La hipotenusa al cuadrado, o sea, C al cuadrado es igual a la suma de los otros dos catetos. Sería todo este número, vean, 4 raíz de 10 es un número. Todo eso elevado al cuadrado, más 6 elevado al cuadrado, que sería el otro lado. Ahí tenemos ese número. Elevamos esto, 4 raíz de 10 elevado al cuadrado es igual a 160. Y 6 al cuadrado es 36. Hacemos esta suma, ¿sí? Y eso me da que es igual a 196. Otra vez, ¿cómo despejo esa ecuación si se dan cuenta acá mi única incógnita? ¿Sí? ¿Qué hago? Pues, ¿cuál es la operación inversa a la potencia? De la raíz cuadrada en este caso. Saco la raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación, y a la hora de esta raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado, pues me queda únicamente el número, que sería C. En este caso es una letra A. Y la raíz cuadrada de 196, pues acá la tengo copiada. Y si eso lo ingreso en la calculadora, pues llego a mi respuesta. Vean, que dice que este lado C mide 14 unidades, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de resolverlo. Y la otra forma es ahora utilizando trigonometría. Bueno, ¿qué tengo que encontrar? Nuevamente lo mismo. ¿Cuál es el valor de ese ángulo, de ese lado C? Entonces acá, este es el mismo triángulo, solo que acá le quité este número, acá no lo tenemos. Eso es para que veamos otras formas de solucionar el problema, pero ustedes pueden intentarlo de las dos formas y no hay ningún problema. Veamos acá. Anteriormente nos daban que este ángulo mide 25,38 y aquí lo tenemos. Y como siempre, ya vimos que este lado C es la hipotenusa. ¿Por qué? Porque, ahorita les explico otra vez esto porque eso es importante que ustedes lo tengan presente. Aquí tenemos un ángulo recto, si se recuerdan, y el cateto o el lado que esté opuesto a ese ángulo recto es la hipotenusa. ¿Cuál es? Es esta C. Ahí tenemos la explicación de por qué esa es la hipotenusa. Y como me dan este ángulo que yo conozco, ¿verdad? Entonces yo con ese ángulo voy a calcular, voy a identificar acá cuál es mi cateto opuesto a ese ángulo, ¿sí? Sería, si yo trazo una línea recta aquí roja, vean, es igual al lado A, cateto opuesto. ¿Y cuál es el cateto adyacente? Pues puede ser C o B, pero como ya sé que C es la hipotenusa, pues mi cateto adyacente es A. ¿Sí? Es B, mejor dicho. Es este. Entonces, teniendo eso listo, pues paso uno, como les decía anteriormente, pueden calcular ustedes las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente para este ángulo. Vamos a hacerlo rapidito. ¿Cuál es el coseno de este ángulo?
Pues el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente, que sería en este caso B, dividido la hipotenusa, que es C. Ahí tenemos esto. ¿Cuál es el seno de un ángulo? El seno de este ángulo es igual al cateto opuesto, que sería 6, dividido la hipotenusa, que ya vimos que es C. ¿Y cuál es la tangente de un ángulo? Pues la tangente de este ángulo es igual al cateto opuesto a ese ángulo, que sigue siendo 6, dividido el cateto adyacente, que es B. Entonces ahí tenemos esto. ¿Sí? ¿Cuál voy a utilizar de estas tres ecuaciones que yo tengo acá? Esta, la 1, la 2 o la 3. ¿Cuál de esas tres utilizo? Pues depende de qué incógnita me estén preguntando. En este caso, vean, es la C. Me dicen, bueno, calcule el lado C. Entonces, veo yo de todas estas ecuaciones dónde encuentro la C. Si se dan cuenta en la tangente, acá no está la C en ningún momento, entonces esta fijo no la puedo utilizar. Esta ecuación no la puedo utilizar ahorita. En estas dos sí está la C. Pero veamos, en esta ecuación, la que dice el coseno es igual a B dividido C, yo tengo dos incógnitas. Tengo la B, tengo la C. Son dos lados que no conozco. Por yo tener dos incógnitas, no puedo utilizar esa ecuación. Entonces, me quedo únicamente con la opción 2, que donde únicamente tengo una incógnita, es la C. Y de ahí yo puedo despejarla, ¿sí? Y con eso encontrar cuánto vale C. Entonces, ahí ya tengo yo. Y en cuál acá ya les tengo escrito yo que la que vamos a utilizar va a ser el C. Entonces ya sabemos que el seno de 25.38 es igual a 6, que sería el cateto opuesto, dividido C, que es la hipotenusa. Y es justamente lo que yo quiero encontrar, cuánto vale la hipotenusa. Entonces yo aquí despejo la ecuación. ¿Qué hago? Pues si se dan cuenta ahora el C, la incógnita, ¿dónde está? Está en el numerador de esta fracción. ¿Qué hago yo para quitarlo del numerador? Yo tiene que estar, del denominador tiene que estar en el numerador, o sea, arriba. ¿Qué hago? Pues lo que voy a hacer yo acá es multiplicar ambos lados de la ecuación por C. C por el seno de 25.38, acá lo tengo. Y se recuerdan cuando hacemos 1 dividido 1, ¿qué es igual? Es igual a 1. Digamos que yo escribo 5 dividido 5, eso es igual a 1. ¿Y qué pasa si yo C dividido C? Eso es igual a 1. Y 1 por 6 es 6. ¿Sí? Esa es la explicación de por qué aquí se quitó esto, se canceló prácticamente. Entonces, teniendo eso, pues yo, si se dan cuenta, aún tengo esta incógnita, tengo C por el seno de 25.38. ¿Qué hago? ¿Qué está haciendo este seno? Está multiplicando a la incógnita. Pues yo puedo pasarlo al otro lado, como se dice comúnmente, dividiéndolo. ¿Sí? Entonces, 6 dividido esto que estaba multiplicando. ¿Por qué dividí? Pues porque la división es la operación inversa a la multiplicación. ¿Sí? Entonces aquí, si se dan cuenta, yo ya despejé mi incógnita, que es C. ¿Sí? Entonces, si yo ingreso a una calculadora, 6 dividido el seno de 25.38, pues me da este número, 13.9984. Y eso se aproxima, esto significa que se aproxima a 14. Es una aproximación. Se puede aproximar, ¿sí? Entonces, ahí tenemos otro ejemplo, vean cómo se encontró eso. Si ustedes comparan esas dos respuestas, esto que encontramos acá lo voy a acá 14, utilizando trigonometría, y la otra respuesta que encontramos nosotros utilizando el teorema de Pitágoras, vean que es exactamente la misma. O sea, de las dos formas yo llego a la misma respuesta, ¿sí? Entonces, con eso concluimos este segundo video sobre este tema que es cómo calcular los lados de un triángulo, ¿verdad? Entonces, con eso terminamos. Espero que estén bien y nos vemos en la próxima clase.